¿Qué onda? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Chido tenerte en casa, un domingo más, considerando la palabra de Dios, en un tiempo de adoración. ¿Por qué no me acompañas en tu Biblia a Marcos capítulo 7? Marcos capítulo 7 vamos a ver del versículo 31 al 37. Si tienes tu Biblia física, puedes acompañarnos. Si lo tienes en tu teléfono, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, también estarán en pantallas. Dice así: Jesús salió de Tiro y subió a Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder rezar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, un poco extraño. Después escupió sobre sus dedos y tocó la lengua del hombre, también un poco extraño. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que quiere decir ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con toda claridad. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Padre, te pido que nos hables en ese momento. Es nuestro deseo, como siempre, escuchar tu voz, salir retados, transformados, saber que tú eres quien la palabra dice que eres, que tú eres un buen Dios y que cuando nosotros estamos en algún momento vulnerable o difícil, tú ahí estás con nosotros. Ayúdanos a creer eso aun cuando las cosas sean difíciles. En nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que me fascina de la Biblia y específicamente de la historia de Jesús es que es increíblemente sencillo. Jesús ora y dice: te doy gracias que has escondido cosas de los sabios y se lo has demostrado a los niños. Que hay ciertas partes de nuestra fe cristiana que si lo complicas no lo vas a entender, que es algo que se tiene que entender como un niño. Entonces, si esa historia se la leo a mi hijo y le pregunto de qué trató la historia, lo que él diría es: hay un hombre que no podía escuchar, un hombre sordo, y sus amigos lo llevaron a Jesús y Jesús lo sanó. ¿Y qué es lo que podemos aprender de esto? Él me diría que cuando estamos sufriendo o cuando estamos enfermos o cuando tenemos una necesidad, que podemos ir a Jesús sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que Él nos puede sanar, sabiendo que le importamos. Y siento que es bien importante cuando vemos las historias de la Biblia, de repente nada más leerlos y creer lo que dice a primera intención. Que no importa qué estás pasando, no importa qué estás sufriendo, no importa qué padecimiento tengas, no importa qué enfermedad portas, Dios te ama, está interesado en ti, tiene el poder para sanarte. Tienes que tener la fe para acercarte a Él, tienes que tener la convicción para ir a Él sabiendo que Él es el único capaz de ayudarte a salir del lugar donde tú estás. Y que leamos siempre la Biblia con esa sencillez. Dios es un Dios bueno, es un Dios que sana, es un Dios que está a nuestro favor. Sin embargo, en Marcos hemos visto un chorro de sanidades. Y si solamente lo tomamos como lo que alcanzamos a percibir de primera intención, como que todos los mensajes serían idénticos. Entonces la Biblia y específicamente la historia de Jesús me encanta porque es increíblemente sencilla y básica, pero al mismo tiempo son como capas, que puedes tener el entendimiento básico, pero de repente le rascas un poco, de repente profundizas un poco y de repente empiezas a ver la historia con mucho más color y muchos más ángulos y con una profundidad que nos sorprende de repente. Me ha encantado considerar con ustedes el Evangelio de Marcos porque es una obra maestra y es profundo y es hermoso y siento que es bien útil entenderlo a primera impresión. El mensaje es sencillo y también es bien hermoso poder ver que hay más ahí también, que cuando lo empiezas a rascar y a escarbar sale un poco más. Y esa es una de esas historias, porque podemos ver esto simplemente como un ejemplo más de cómo Dios ama a los enfermos y es capaz de sanar enfermedades, y definitivamente lo es. Pero de repente vemos algunos elementos de la historia que nos hace rascar un poco la cabeza. Lo más extraño de la historia es la forma que Jesús decide sanar a este hombre, que le mete los dedos en los oídos. No sé si en la prepa alguna vez te chupaste el dedo y se lo metiste al oído a alguien, y me pregunto si ese es el origen de eso, ¿no? Que Jesús le mete sus dedos a las orejas de este hombre sordo y aún peor, no sé cuántos aquí como que les da cosas los gérmenes o la saliva y así, pero toma
su mano le escupe y frota su mano sobre la lengua de este hombre mudo con su saliva. No sé si alguien aquí alguna vez les han tocado su lengua, les han frotado la lengua. Si cuando vas al doctor y te ponen un palito te dan ganas de vomitar. Ahora imagínate que alguien te esté así tallándola. Esa muy extraña la historia. Y Marcos no lo incluye de okis. No es que simplemente nos está dando información extraña, sino que definitivamente hay algo que está sucediendo debajo de la superficie y hay algo que Jesús estaba intentando comunicarnos a nosotros y a sus discípulos. Entonces quisiera ver la historia otra vez, pero de manera más detenida, para ver qué es lo que Dios estaba intentando comunicar a sus discípulos y por ende a nosotros. Dice que Jesús salió de Tiro, eso es 31, y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea, a la región de las 10 ciudades. Entonces vimos la semana pasada que Jesús salió de Judea, que es donde estaba enfocando la mayoría de su tiempo y su ministerio. Cruza la frontera y va a otro país, va a una región que se llama Sirofenicia, y ahí la ciudad principal es Tiro, y va y ayuda en Tiro un tiempo, sana a la hija de una mujer. La hija estaba endemoniada y la sana. Sale de Tiro, va por Sidón, que es una ciudad vecina, y va a lo que nos dice que es la región de las 10 ciudades, también se conoce como la Decápolis. Esto es en Siria, donde está Damasco. Aquí ya estuvo anteriormente en este libro, ¿se acuerdan de la historia donde estaba el endemoniado que tenía 2000 demonios, que sacó sus demonios y los aventó a los cerdos? Es en esa misma región. Entonces no está en Galilea, no es en Israel, sigue como su ministerio itinerante de viajar de ciudad a ciudad a ciudad, y llega a esa ciudad. Y le trajeron a un hombre sordo con un defecto de habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre y después escupió sobre sus dedos y los tocó con la lengua, y tocó con sus dedos la lengua de este hombre. Este milagro a mí se me hace especial para nosotros como una iglesia, porque es el milagro y es la sanidad de un hombre sordo. Y no sé si sabes, asumo que muchos sí estaban aquí durante la alabanza, que Horizonte tiene una comunidad sorda bien grande que se reúne aquí y hacen iglesia junto con nosotros. Están con nosotros durante la alabanza porque quizá no pueden escuchar la música, pero sí sienten la energía, sienten la vibración de la música, y nos pueden ver a nosotros bien clavados y metidos adorando, y ellos pueden conectarse con Dios, conectarse con la iglesia, con nosotros cuando están aquí compartiendo en la adoración. Pero algo que no he visto en ningún otro lugar es que no me traducen mi prédica. Ellos prefieren, tienen su propio pastor sordo. Es un pastor que prepara su propio mensaje, que predica, enseñas. No es que están tomando mi mensaje genérico, abierto a toda la comunidad y traduciéndolo, sino que tienen un mensaje preparado a sus necesidades, a sus vidas, a sus retos, a lo que ellos están viviendo. Y me fascina que la Biblia incluya ese milagro, porque simplemente es un pequeño y bello recordatorio que Jesús ama a la comunidad sorda, que Jesús se preocupa por la comunidad sorda, que Dios tiene un deseo de ayudar a personas que tienen ese tipo de retos. Entonces Jesús toma a este hombre sordo, dice que lo lleva aparte, una vez más mostrándonos el cariño que le tiene, mostrándonos una atención personal. Él lo pudo haber sanado de lejos, él pudo haber sanado como lo hizo con muchas personas, te sano a ti, te sano a ti, te sano a ti, pero a ese lo toma, lo lleva aparte, tiene una interacción personal con él. Y sí, es uno, porque ama a la comunidad sorda, pero dos, creo que hay otra cosa que está sucediendo aquí, como les dije al principio, debajo de la superficie, porque es un hombre sordo. Y 15 versículos atrás, en el capítulo 7, de hecho va a estar en pantallas, les voy a leer de otra traducción, la Reina Valera. Jesús dijo esto en versículo 16 de Marcos 7: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿ustedes también están sin entendimiento? Entonces, unos cuantos versículos antes, Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, escuchen. Y los discípulos dijeron: es que no entiendo. Y dice: pero ¿por qué no van a entender? Y unos cuantos versículos después se topa con un sordo y lo toma a solas. Y me pregunto si quiere usar la discapacidad de este sordo para poder mostrarles una lección a sus discípulos. Que hay personas que tienen orejas, físicamente tienen oídos, mas no tienen la capacidad de escuchar. Por eso dijo anteriormente, no es solamente el tener oídos, es usarlos para oír. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y los discípulos no lo entienden.
Y lo vimos la semana pasada, que una mujer que ni siquiera es parte del pueblo de Dios entiende. Jesús le da una palabra bien dura y ella entiende. ¿Sabes qué? Aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y él dice, wow, tu entendimiento, tu fe es increíble. Entonces está contrastando, los discípulos no entienden, no escuchan, no captan. Entonces toma un sordo y lo lleva aparte, como digo, siento yo, porque quiere usarlo como una especie de ejemplo para sus discípulos. ¿Y qué es lo que hacen? Mete sus dedos a sus oídos, escupe en su mano y talla la lengua de este hombre mudo con sus dedos. ¿Por qué? Hay algunos que creen que simplemente Jesús es muy raro y esa es su forma como de meter comedia en la historia, ¿no? Que quizá los judíos del primer siglo estuvieran leyendo esto y hubieran dicho, Jesús le metió los dedos a la oreja al pobre hombre sordo, ¿no? Quizás sea eso, porque sí vemos que Jesús hace cosas bien extrañas. Hay otras personas que creen que Jesús hace eso y siento que tienen cierta validez, que ninguno de los milagros de Jesús los hace de la misma forma. Hay veces que los sana con su palabra, hay veces que los sana a distancia, hay veces que va a ellos, hay veces que los toca, hay veces que ora por ellos, hay veces que les da de comer, hay veces que con su túnica se sana, hay veces que escupe en el piso, hace lodo y lo frota en sus ojos, hay veces que mete los dedos en las orejas. O sea, hay un sinfín de formas que Jesús sana, porque si Jesús sanara de la misma forma, estoy seguro que alguien haría un libro que se llamara ¿Cómo sanar como Jesús? Y tendría paso 1, para sanar un sordo, mete los dedos a las orejas. Paso 2, para sanar un ciego, haz lodo con tu saliva y úntalo a sus ojos. Y Jesús no quería que las personas, porque lo haríamos, tomáramos lo que él hizo y hacer alguna especie de método para sanar a las personas así. Lo que sanaba a las personas no era el método, era el poder divino que Jesús tenía. Entonces él sana de una forma distinta cada vez para comunicarnos que no debemos de buscar una fórmula, debemos de buscar una persona, y Jesús es el que puede sanar. Sin embargo, siento que hay algo más ahí. Siento que Jesús no haría esto únicamente para variarle un poco. Siento que Jesús no haría esto únicamente porque está divirtiéndose un poco y es algo cómico. Creo que está intentando comunicarle algo a sus discípulos. ¿Y qué es? Siento que no es casualidad que Él mete sus dedos a las orejas de esta persona. Creo yo que lo que está diciendo simbólicamente está comunicando que tus oídos no sirven hasta que dejas que Dios entre a tu vida. Que puedes escuchar, pero no vas a poder entender hasta que Dios entra a tu vida. Igual con la lengua que pone su saliva dentro de su boca. Lo que está diciendo es, si quieres hablar palabras de vida, si quieres hablar palabras de fe, si quieres hablar palabras de esperanza, si quieres hablar de palabras de propósito, tienes que dejar que Dios entre a tu vida. Que muchas personas están en presencia de Dios, vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero si Jesús no está dentro de ti, no vas a poder cobrar sentido a las palabras que se predican o a las cosas que lees de la Biblia. Y sé que hay personas que han experimentado eso, que abres la Biblia y no lo entiendes nada, ¿no? Esa fue mi experiencia en toda mi adolescencia. Literal, el 95% del tiempo que abría la Biblia para leerla, porque sentía algún tipo de compromiso cristiano, de que los buenos cristianos leen la Biblia, la abría, la leía, la cerraba y decía, no entendí ni más, no entendí absolutamente nada. Y lo mismo pasa, de repente llegas aquí y escuchas la predicación y dices, no, pues ¿quién sabe lo que está hablando ese morro, no? Espero que no sean todos. Pero de repente sientes eso, escuchas pero no entiendes, oyes pero no asimilas. Y lo que no entendemos es que para poder entender la palabra de Dios necesitamos tener a Dios adentro de nosotros. Siento yo que por eso le mete los dedos, le echa su saliva, porque de alguna forma está diciendo, si quieres escuchar, si quieres hablar, si quieres entender, no es suficiente estar cerca de Jesús, necesitas que Jesús esté adentro de ti. No es suficiente leer la Biblia, necesitas que al leer la Biblia Jesús esté dentro de ti. No es suficiente ir a la iglesia, sino que al ir a la iglesia que Jesús esté dentro de ti. No se puede entender, no se puede asimilar, no se puede escuchar hasta que Dios está adentro de nosotros. Versículo 34. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que quiere decir ábranse. Entonces Jesús toma a este hombre y mira hacia el cielo. Dice que suspira. Eso quizás es lo que más me llamó la atención de esa historia, es este momento.
La palabra suspira que usa la NTV no es la más precisa. La palabra más precisa sería gemir, porque suspirar es nada más como que, y como que deja mucho a la interpretación. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Jesús? ¿Está cansado? ¿Está enojado? ¿Está frustrado? ¿Está molesto? ¿Por qué está suspirando? Sin embargo, gemir tiene una connotación diferente. Es la misma palabra que se usa en Romanos cuando dice que cuando tú y yo vemos injusticia y vemos maldad y vemos corrupción y vemos cómo el mundo se está destruyendo, que todo el mundo gime a una esperando la redención del mundo. Es la desesperación de cuando vemos maldad, vemos sufrimiento, vemos injusticia y hay algo en ti que te duele, que te arde, que te saca un gruñido. Es eso. Es la misma palabra que usa igual en Romanos, que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que el Espíritu Santo tiene una urgencia al momento de orar por nosotros ante el Padre, que se siente, se percibe, se transmite una urgencia. Jesús toma a este hombre y ve su necesidad y gime. Gime sabiendo que lo va a sanar. Gime sabiendo qué es lo que va a pasar. Gime sabiendo la historia completa. ¿Por qué? Está comunicándole a esa persona: me importa, yo siento tu dolor, no soy indiferente ante tu situación. Jesús no le dice: hey, tranquilo, te voy a sanar, aliviánate, todo bien. Sino que lo ve y ve su estado roto. Lo más probable es que ese hombre sufrió algún tipo de accidente, porque cuando Jesús le sana del habla, dice que habla claramente. Entonces, a menos de que Dios, aparte de sanarlo, le dio el milagro de saber hablar sin haber hablado en toda su vida, lo más probable es que él en algún momento podía escuchar, podía hablar, y a través de un accidente o algún problema fisiológico perdió la habilidad de escuchar y de hablar. Y Dios lo ve y nos dice: no, tranquilo, Dios es perfecto, Dios tiene un plan, no te apures, todo bien, tranquilo. No es lo que hace. Mira la condición de este hombre y le duele. Mira la condición de este hombre y gime. No pensamos de Jesús de esa forma. Vemos a Jesús un poco más en el cielo, un poco más frío, un poco más calculado, diciendo: no, pues Ángel, muévele ahí, muévele allá, y que se tome eso y así lo va a resolver. Y de repente sentimos que Dios es como aquellos doctores que después de atender a tantos pacientes ya ni siquiera les pesa el sufrimiento de los pacientes que están tratando. Y no estoy culpando a los doctores, yo no podría ser doctor. Mi hermana es médico pediatra en la Ciudad de México, trabaja en el hospital más prestigioso de todo el país, y los casos más complicados de todo el país que no pueden resolver en los estados se los mandan en la Ciudad de México. Y ella de repente, cuando estamos hablando, me dice: sí, que atendía a un niño de esa forma, y yo no puedo ver sufrir a niños. Siempre que me toca dar un funeral, siempre estoy bien hasta que veo llorar a los nietos o llorar a los niños, y algo me pasa, ¿no? Cuando no puedo ver películas de Disney con mis hijos porque lloran ellos y lloro yo, es la regla, ¿no? Y yo no podría hacer lo que hacen muchas personas, que es sentarse y ver a una persona que está llegando absolutamente devastada, con su hijo que tiene cáncer terminal, o su hijo que le hicieron un trasplante de pulmón y no está respondiendo positivamente. O sea, ese tipo de cosas están complicadas, y mis respetos para los doctores y personas como mi hermana que sí saben cómo procesar eso. Pero muchas personas, ante tanta necesidad, lo que hacen es que cierran su corazón, desarrollan una especie de callo. Jesús no hace eso. Estaba investigando más o menos cuánto tiempo tiene Jesús en ese momento que se escribe esta historia, sanando y predicando, y lo más probable es que está a la mitad de su ministerio. Lleva más de 1 año y medio sanando, predicando, echando fuera demonios. Si tuviera que adivinar, Jesús en ese momento ha sanado cientos de personas, si no es que miles de personas. Y me encanta que la milésima persona, Jesús no dice: a ver qué tiene, ok, es sordo, no, pues mándalo a la fila de sordos. Ok, es cojo, mándalo a la fila de cojos, ahorita lo atendemos. No es su actitud. Su actitud es ver el estado de miseria de este hombre. Lo ve y le duele. ¿Qué me demuestra esto? Cuando Dios ve tu condición, no es apático, no es indiferente. Él está dispuesto a sentir el dolor que tú sientes. Jesús no solamente se baja a tu nivel para verte a los ojos y abrazarte y decirte que te ama, sino que hay una respuesta, una reacción dentro de su corazón, que tú, como su hijo, cuando tú sufres, Él sufre. Cuando a ti te duele, a Él le duele. Cuando a ti te importa, a Él le importa. Y sin minimizar la tragedia de este hombre, ¿cuántas personas Jesús
ha tenido encuentros con ellos que están en una peor condición que el sordo. La mujer que vimos anterior a esa, su hijita estaba poseída por un demonio. Y obviamente no quiero comparar y decir cuál es mejor y cuál es peor, pero yo personalmente preferiría tener una discapacidad personal a ver a mi hijo sufrir. A lo que llego es que está triste, está devastadora la situación de este hombre, pero Jesús ya lidió con personas que han perdido a hijos, ha lidiado con personas que tienen lepra y otras enfermedades bien fuertes, y él no ve a este hombre y dice: hey, tranquilo, yo he sanado cosas más graves que lo tuyo, tú tranquilo, todo bien. No necesita ser urgente comparado a los demás para que a Dios le importe, tiene que ser urgente para ti, para que a Dios le urja. No tiene que ser devastador para todo mundo para que a Dios le importe, tiene que ser devastador para ti. Me encanta, como padre. De repente las cosas que sufren nuestros hijos, dices: no, pues es cualquier cosa, le hablaron feo en la escuela, se burlaron de él, no, pues es cualquier cosa, pero para ellos no es cualquier cosa, les importa, les duele, les rompió el corazón. Y un buen padre ve su necesidad y dice: siento lo que tú sientes. De la misma forma, cuando Dios te ve a ti, no es indiferente, no dice no es la gran cosa, no dice no pasa nada, no dice sé machito, no dice los hombres no lloran, no dice Dios sabe lo que está haciendo y más vale que nada más dejes de estresarte y dejes de preocuparte. No, Él ve tu necesidad y siente lo que tú sientes, y la única razón que tenemos un Dios que dice que debemos de reír con los que ríen y lloran con los que lloran es porque Él es nuestro ejemplo de que Él entra en nuestra situación. Una vez más, de repente podemos tener ese sentimiento que Jesús está despreocupado en el cielo y nada más picando ahí unos botones para resolver los problemas de la humanidad, pero emocionalmente está desconectado. Esa no es la realidad. Él ve la necesidad de este hombre y gime. Dios se preocupa por ti. Cuando tú lloras, Él lo lamenta también. Cuando tú sufres, Él también sufre. Y de repente sentimos: no, es que Dios no sufre. Isaías le llama varón de dolores, experimentado con todo tipo de quebranto. Él veía las necesidades de las personas y se conmovía. Él veía la muerte de su amigo y aún sabiendo que lo iba a resucitar, Jesús llora. Él ve la condición de este hombre y aún sabiendo que está a punto de sanarlo, el pensar que ha pasado años sin poder escuchar la voz de su familia, años sin poder comunicarse audiblemente con sus amigos, le rompe el corazón. Pero aunque Jesús siente lo que tú sientes y sufre cuando tú sufres, a diferencia de nosotros, Jesús no se desespera cuando tú y yo nos desesperamos. Esa es la diferencia. Que Jesús quizá le puede dar la urgencia a tu situación, pero me encanta que toma a este hombre y no solamente suspira, sino que mira al cielo. ¿Qué es lo que está comunicando a este hombre? Sí, tu situación apesta, sí, tu situación es dolorosa, sí, entiendo tu dolor, pero no dejes que decaiga tu semblante, no dejes que eso te tenga cabizbajo. Levanta la cabeza, levanta la mirada, como el salmista que dice: ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de lo alto. Jesús está dispuesto a sentir tu dolor, pero no está dispuesto a conmiserarse contigo. Él siente lo que tú sientes, pero siempre te apunta a la esperanza del plan que Dios tiene para ti. Si Dios siente tu dolor, pero jamás está dispuesto a dejarte permanecer en ese dolor, siempre está levantando tu mirada para que te des cuenta que hay una esperanza, que Él está contigo, que Él no te ha dejado, que viene el milagro, que viene la respuesta, que viene la intervención, y no tienes por qué preocuparte porque Dios está contigo. Dios siente tu dolor, pero no se queda atorado en el lugar de desesperación. Me encanta esto. Ve a ese hombre triste, ve a ese hombre sufriendo, ve a ese hombre en ese momento y suspira con dolor. No sé cómo te hace sentir eso a ti, pero creo que tenemos que ser recordados que Dios no es indiferente. Dios no es indiferente. Es tan fácil creernos la mentira diabólica que Dios no está preocupado por tu bienestar personal. Esa es una mentira. Tenemos un Dios que no solamente te conoce personalmente, sino que está dispuesto a sentir lo que tú sientes, y cuando tú sufres, Él sufre. Pero cuando Él sufre, no sufre sin esperanza. Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe el final de la historia, y siempre nos invita a levantar la mirada. El salmista llama a Dios: Él es quien levanta mi cabeza. Y hay momentos en el cual nada más necesitamos entrar en presencia de Dios y nos sentimos cabizbajos y deprimidos, y dejar que Él sea quien nos levanta la cabeza y dice: no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Yo sigo aquí, entiendo que te duele, me duele a mí también, pero estoy haciendo algo. Y cuando termine, lo que van a decir ellos es: todo lo haces maravilloso. Él sabe lo que está haciendo y duele. Y no estoy minimizando eso, porque Él no lo está minimizando, pero no pierde la esperanza. Entonces,
Dice Efatá, que significa ábrete, y le abre los oídos, versículo 35. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que podía hablar con toda claridad. Entonces Jesús le sana los oídos, pero no solamente le sana los oídos, sino que también la boca. Al parecer este hombre no solamente tenía un problema de audición, sino también tenía un problema del habla. Nada más un dato importante, no importa para este mensaje, pero aprovechando que estamos hablando de sordos, la comunidad sorda no les gusta que se les llame sordomudos, porque no todos los sordos son mudos, y asumir que cualquier persona que es sorda también es muda no es la palabra que ellos prefieren. Entonces, nada más para que estén enterados que para nosotros, la comunidad oyente, no sé por qué, pero decir sordomudo se escucha hasta como que más correcto, como que más prudente, y sordo se escucha un poco fuerte, pero ellos son los que deciden cómo denominar su comunidad, y lo que ellos quieren es simplemente sordos. Una vez más, no todos los sordos son mudos. Sin embargo, ese caso sí es sordo y mudo, porque le tuvo que desatar la lengua. Entonces había algo físicamente que no le permitía hablar. Y me gusta eso, que no solamente Dios, cuando entra a tu vida, sana tu mente, no solamente sana tu corazón, no solamente sana la forma que percibes la vida y la palabra de Dios y mensajes de la Biblia, sino que cambia también tu boca, cambia también tu lengua. La Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, y cuanto más te acercas a Jesús y más sana tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón la boca habla, y cuando te empiezas a dar cuenta que tu vocabulario está cambiando, es cuando te empiezas a dar cuenta que tu corazón está cambiando. La Biblia, como dije, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa eso? Que tus palabras indican la condición de tu corazón. Eso puede darte miedo, eso puede darte esperanza. Porque si nuestras palabras están saturadas de negatividad, de agresividad, de enojo, de rigidez, de juicio, ¿qué es lo que demuestra eso? Que hay amargura en nuestro corazón, que nuestro corazón no ha sanado. Pero si nuestras palabras, dice la Biblia, están llenas de gracia, están llenas de esperanza, están llenas de vida, están llenas de propósito, están llenas de consuelo y de aliento, ¿qué es lo que eso demuestra? Que Dios está sanando tu corazón. Que Dios nos ayude a saber que podemos con nuestras palabras construir y no derribar. Dice la Biblia que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Que aprendamos no a destruir con nuestras palabras, sino a desarrollar con nuestras palabras. No a perjudicar con nuestras palabras, sino a llenar de propósito las vidas de las demás personas. Y sabes, me encanta estudiar la Biblia. La forma que yo estudio la Biblia se llama inductivamente, que simplemente lo que significa inductivo es tomar todas las líneas y desmenuzarlo, ir palabra tras palabra, simplemente sacando de la Biblia lo que pueda aprender. Y me pregunto, ¿qué es lo que pasaría si alguien transcribiera todo lo que yo digo en un día? Y lo escribe y dice, esa es la carta de Jonathan, ¿no? Primera de Jonathan 1:1, y simplemente alguien se pudiera estudiar todo lo que salió de mi boca en un día. ¿Qué es lo que dirían de mí? Es un enojón, es un gruñón, es impaciente, es malhumorado. O dirían, es una persona llena de esperanza, es una persona que respira aliento y fe y bendición a las demás personas. Es una persona que está buscando animar y levantar y consolar. Tus palabras son una ventana a tu alma, y puedes de cierta forma evaluar tu madurez espiritual considerando las palabras que salen de tu boca, incluyendo en el tráfico, incluyendo cuando tus hijos no se apuran, incluyendo cuando tu esposa te ve como no te gusta que te vea. Todas esas cosas que salen de tu boca son una ventana a la condición de tu corazón. Y obviamente nadie es perfecto, pero es una buena forma de evaluar. Dios no solamente quiere sanar lo que entra a tu mente, Dios quiere sanar lo que sale de tu boca. Hay personas que necesitamos mucha sanidad, y hay muchos hombres que necesitamos pedirle perdón a nuestras familias por cosas que han salido de nuestras bocas que no provinieron de Dios ni de Jesús, sino que provinieron de un lugar muy oscuro, y saber que Dios está sanando esa parte de nuestro corazón. Y cuanto más Dios sana tu mente y tu corazón, más van a salir palabras de vida. Versículo 36. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Entonces Jesús, por no sé, quinceava ocasión, no sé, muchas veces en este libro, él sana a alguien y le dice, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Y lo chistoso es,
A todas las personas que Jesús les dice, no le digas a nadie lo que hice, van y le dicen a todo mundo. Jesús así como que, ay, Dios mío, ¿no? Pero me demuestra algo, que cuando tienes un encuentro con Jesús, no hay quien te calle. Si Dios mismo te dijera no le digas a nadie, aún así vas a hablar a todo mundo y decirles lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un encuentro real con Jesús, queda traumado, en el mejor sentido de la palabra. Algunos también en el mal sentido no. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, quedas traumado, no lo superas. Hay algo que pasa en tu corazón que dices, no lo entiendo. Dios me ama, Dios me perdonó, Dios me dio otra oportunidad, Dios me transformó. Dios tomó mi condición tan rota, tan problemática, tan oscura y me ha dado una nueva esperanza. ¿Cómo no hablar de Él? Y todas las personas que tienen un encuentro con Jesús no pueden dejar de hablar de Él. Me preocupa un poco aquellas personas que dicen cosas como, no, pues sí, de repente voy a la iglesia, pero ni muy ni tan, no quiero ser fanático. Y yo digo, ¿realmente esas personas han tenido un encuentro con Jesús? Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, te apasiona, te enloquece. Entiendes que es lo más valioso de tu vida, entiendes que es lo más importante que tienes para aportar a la vida de las demás personas. Es la historia de cómo Jesús te alcanzó. C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, un autor cristiano, dijo que cuando tienes un encuentro real con Jesús, o lo rechazas o lo recibes, pero no puedes estar moderadamente interesado. Me gusta eso. La reacción lógica ante un encuentro con Jesús es, no es para mí. O abres tu vida y le das todo. Pero siempre decir, no, interesante, curioso. No, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús es como este hombre. Lo había perdido todo. El mundo me había azotado, mi enfermedad me había esclavizado. Quizá mi familia me había rechazado, quizá los más cercanos a mí me habían dado la espalda. Pero en un momento Jesús se acercó a mí. En un momento Jesús me tomó a un lado y Jesús dijo, yo soy suficiente para ti. Y Él entró a mi vida, y Él cambió mi mente, y Él cambió mi corazón, y Él ha cambiado mis palabras. Y la reacción de las personas, versículo 37, quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace vivir a los sordos y da la capacidad de hablar a los que no pueden hacerlo. Me fascina esta frase, todo lo hace maravilloso. Esto es un eco de Génesis, que siempre que Dios crea, la Biblia dice, y lo que hizo fue bueno en gran manera. Es un recordatorio que cualquier cosa que Dios toca, lo hace bien. Cualquier cosa que Dios toca, lo hace maravilloso. Para usar una frase bien cristianota, bien trillada, bien cursi, Dios es bueno. Y cuando decimos Dios es bueno, es fácil tener una reacción, amén, Dios es bueno. Pero estoy convencido que una de las verdades de la Biblia más difíciles de creer es que Dios es bueno. Porque cuando te dan una mala noticia, cuando diagnostican a un ser querido de cáncer, cuando debes 3 meses de renta, cuando te están hablando del banco, cuando pierdes tu trabajo, cuando tus hijos se rebelan en contra de ti, cuando tienes un pleito familiar, cuando no has hablado con tus padres por años, cuando pierdes todo. Es una disciplina, quizá la mayor disciplina espiritual, aprender a decir, Dios es bueno. Dios es bueno, no lo veo, no lo siento, mi situación está terrible. Pero creer que Dios todo lo hace maravilloso, que Dios es bueno, Dios es solo bueno, Dios es siempre bueno. La Biblia dice que todo don perfecto y toda dádiva buena desciende de lo alto del Padre de las luces. Tienes que saber que si hay algo bueno en tu vida, es un regalo que Dios te dio porque Él te ama. Y si hay algo malo en tu vida, no es algo que Dios puso ahí para lastimarte. Es algo que cuando Dios ve tu necesidad y tu dolor y tu tragedia, Él siente lo que tú sientes. Él gime cuando tú gimes, Él llora cuando tú lloras, pero sin perder la esperanza.
confianza de que Él hace todo hermoso en su tiempo, y cualquier cosa que la mano de Dios toca y cualquier persona sobre la cual la voz de Dios habla, es cuestión de tiempo antes de que se convierta en algo maravilloso. Es cuestión de tiempo antes de que se convierta en algo hermoso. Y veo esa historia, y quizá lo que más me habla es esto: creer que Dios es bueno, aun cuando no lo vemos, no lo sentimos. Creer que Dios es bueno. Y sabes, van de la mano, porque es imposible creer que Dios es bueno si no tienes oídos para creer las promesas de Dios. Es imposible creer que Dios es bueno si Dios no te desata la lengua para hablar de sus virtudes, de hablar de su amor, de hablar de su perdón, de hablar de su cariño. Si batallas para creer que Dios es bueno, quizá lo que te hace falta es dejar que Dios entre a tu corazón, entre a tu vida, te abra tu mente, te abra tus oídos, que puedas creer las promesas de Dios, que Él no te deja ni te desampara, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Él tiene un plan, y ese plan no incluye tu destrucción. Ese plan incluye llevarte de la mano por sus caminos, en su amor, en su perdón. Y que cuando tú sufres, Él siente eso, Él no es indiferente. Él no está cruzado de brazos en el cielo diciendo: hey, ángeles, atiendan eso. Él no ha delegado tu necesidad a otras personas para que no le tenga que pesar en su conciencia, sino que Él baja a tu nivel y dice: esto apesta, esto es horrible, esto nos duele, pero no pierdas la fe que yo estoy haciendo algo maravilloso, yo estoy haciendo algo increíble, y lo que tu condición y lo que tu circunstancia ha sido para mal, te prometo que yo lo tomaré y lo haré para bien, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y si Dios está contigo, tienes que aprender a creer que Él es bueno aunque no lo veas, porque créeme que cuando estás en su mano llegará el momento donde podrás decir definitivamente: todo lo hace maravilloso. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te doy gracias por esa verdad, que tú te preocupas por nosotros. No hay persona aquí cuya necesidad es tan pequeña que tú no te preocupas, y no hay persona aquí cuya necesidad es tan grande que no puedes resolverla. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar. Te pido por las personas que perdieron la esperanza, que perdieron la fe, que creen que tú les has olvidado. Recuérdales que tú tomaste tu dolor sobre nosotros, sobre tus hombros. Que tú tomaste nuestra vergüenza, tú tomaste nuestra maldad, tú tomaste nuestra condición. Tú nos conoces, tú sientes nuestro dolor, pero tú no has perdido la esperanza. Ayúdanos a no perder la esperanza, sabiendo que tú eres bueno, que todo don perfecto y toda dádiva buena desciende de ti, el Padre de las luces. En nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar a Dios juntos.